¿Alguna vez has sentido que no perteneces a este mundo? Que caminas por calles llenas de gente y aún así te sientes invisible. Que trabajas, produces, sonríes, cumples con lo que se espera de ti. Pero por dentro algo susurra que todo esto está ligeramente torcido. Como si la vida moderna fuera una obra de teatro donde todos se saben el guión menos tú en sí. ¿Alguna vez te has sentido así? Quiero decirte algo importante. Esa sensación de extrañeza no es un error. No es debilidad. Es, quizá, el inicio de una conciencia distinta. Y pocos escritores entendieron ese desajuste existencial con la profundidad de Hermann Hesse. Escribió para los que no encajan, para los que sienten demasiado, para los que sospechan que la normalidad es, en realidad, una forma sofisticada de anestesia. Sus personajes no son héroes perfectos. Son buscadores heridos, lobos esteparios, jóvenes aplastados por las expectativas, hombres divididos entre el deber y la verdad interior. La pregunta que recorre toda su obra es simple, casi brutal en sí. ¿La sociedad moderna nos aleja de nosotros mismos? ¿Dónde podemos encontrar el verdadero sentido? Para entender su respuesta, tenemos que mirar su vida. Nacido en 1877 en Alemania, Hesse creció en un hogar donde Oriente y Occidente se entrelazaban. Sus padres eran misioneros cristianos con experiencia en la India. Su madre hablaba hindi y tamil, mientras otros niños respiraban solo la tradición europea. Él absorbía budismo, hinduismo y filosofía oriental desde la cuna. Esta mezcla sembró en él una tensión que duraría toda su vida en una espiritualidad profunda, chocando contra una disciplina rígida. Sus padres querían que fuera pastor. El camino estaba trazado, pero el joven ese era sensible e introspectivo, incapaz de someter su espíritu a la obediencia. El sistema educativo alemán, con su estructura casi militar, lo asfixiaba. A los 14 años, ingresó en un seminario para formar teólogos. Duró apenas unos meses. La presión se volvió insoportable. Johann fue devuelto. Intentó quitarse la vida. Lo internaron en una institución psiquiátrica. Atado a una cama, enfrentó el abismo interior que nunca lo abandonaría. Esa crisis no fue solo una rebeldía adolescente. Fue la revelación de una fractura esencial, el choque entre el individuo sensible y las estructuras sociales rígidas. Descubrió que no podía vivir según reglas impuestas, pero tampoco sabía cómo vivir fuera de ellas. Su primer refugio fue la naturaleza. Los bosques, los ríos, el silencio. Allí encontraba algo que la civilización no ofrecía: pertenencia sin condiciones. Luego, trabajó en una fábrica de relojes. Un trabajo repetitivo, mecánico, alienante. Vio cómo la modernidad convertía a los seres humanos en piezas intercambiables. Por entonces, llegó la librería, rodeado de libros. En Tubinga, encontró su salvación. Allí leyó a Friedrich Nietzsche, quien lo liberó del peso de la moral tradicional. Nietzsche decía que el individuo debía crear sus propios valores. Esa idea encendió una llama en Hesse. La vida auténtica no se hereda, se construye. En 1904 publicó Peter Kmenzer, la historia, casi autobiográfica, de un joven que deja su aldea para buscar sentido en la ciudad, y solo encuentra vacío. La novela resonó en una generación entera, asfixiada por el progreso industrial. Después vino Bajo las ruedas, una crítica devastadora al sistema educativo. Muestra cómo la presión académica destruye a un joven brillante. La sociedad, sugería Hesse, no forma seres humanos completos, fabrica engranajes obedientes. En 1911 viajó a la India buscando la sabiduría que había idealizado desde niño, pero la realidad lo decepcionó. Descubrió que ningún lugar geográfico garantiza la iluminación. La verdadera búsqueda es interior. Esa desilusión fue clave para escribir una de sus obras maestras, Siddhartha. Luego estalló la Primera Guerra Mundial. Ese se declaró pacifista. Fue atacado, acusado de traidor. Su vida personal se vino abajo. En medio del caos, buscó ayuda psicológica con discípulos de Carl Jung. Allí descubrió el concepto de individuación, el proceso de integrar nuestra luz y nuestra sombra, de aceptar los opuestos que habitan dentro de nosotros. Esa experiencia dio origen a Dimiad. Su protagonista, Emile Sinclair, aprende que el bien y el mal son construcciones, y que la divinidad incluye también la oscuridad. Es un libro sobre romper con el mundo conocido para encontrar el propio camino. Huyendo del ruido del mundo, se aisló en Suiza, junto a un río, y allí escribió Siddhartha. La novela cuenta la historia de un hombre que rechaza todos los caminos fáciles, rechaza tanto la vida de asceta como la de millonario, y al final comprende que la sabiduría no puede enseñarse, solo puede experimentarse. Su gran maestro se convierte en el río, un río que fluye, que cambia y que a la vez siempre permanece. El río le enseña que el tiempo es una ilusión y que todo, absolutamente todo, está interconectado. Pero la vida de ese no fue un camino de paz. Más tarde, en medio de otra profunda crisis existencial, publicó El lobo estepario. Su protagonista, Harry Holler, está dividido. Por un lado es un hombre civilizado, intelectual, por otro,
Es un lobo salvaje e instintivo. Él representa la fractura del hombre moderno. La novela introduce el teatro mágico, una exploración de los múltiples yo que todos llevamos dentro. Ese nos dice que no somos una identidad fija, somos una multitud en constante tensión, y la cordura no es reprimir esa diversidad, sino aprender a bailar con ella. Décadas después, en los años 60, la contracultura redescubrió a ese Siddhartha y el lobo estepario se convirtieron en Biblias para jóvenes que cuestionaban el materialismo y buscaban un sentido más profundo a la vida. A lo largo de toda su obra, hay un hilo conductor, la naturaleza, no como un simple escape, sino como un recordatorio de que somos parte del mismo flujo vital que mueve los ríos y hace crecer los árboles. Para ese, la gran tragedia moderna no es el progreso, sino la desconexión. Desconexión de la naturaleza, de los demás, y sobre todo, de nosotros mismos. Él no proponía abandonar la cultura, sino integrar el instinto con el intelecto. No huir del mundo, sino reconciliar sus opuestos dentro de uno mismo. La sabiduría nos enseña no está en negar nuestros deseos, ni en entregarnos ciegamente a ellos, sino en comprenderlos como parte de un todo. Ese ganó el premio Nobel en 1946, pero nunca se presentó como un gurú. Jamás fundó una escuela, ni ofreció un método universal. Su mensaje, en realidad, es bastante incómodo. A nadie puede darte el sentido de tu vida. Puedes recibir mapas, consejos, pero el territorio tienes que caminarlo tú, y quizá por eso su obra sigue tan viva hoy, porque no ofrece respuestas prefabricadas. Ofrece algo mucho más valioso en compañía. La validación de que tus dudas son legítimas, de que tu sensación de no encajar no es un fracaso, sino el posible inicio de una búsqueda auténtica. El sentido, sugiere ese, no es algo que se fabrica, es algo que se reconoce cuando dejamos de huir de nosotros mismos, cuando dejamos de intentar entrar en moldes que no fueron hechos para nuestra forma, cuando aceptamos que la vida no es una línea recta hacia la iluminación, sino un proceso de integración constante. No existe un momento final en el que todo queda resuelto. Existe solo el fluir, como el río de Siddhartha. La cuestión no es convertirte en alguien distinto, sino reconciliarte con quien ya eres, con todas tus luces y todas tus sombras. Y tal vez, si hoy sientes que no perteneces, no sea porque estés perdido. Tal vez sea porque finalmente estás empezando a despertar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas ideas resuenan contigo, suscríbete para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.